No podía imaginar cómo ese momento cambiaría por completo mi vida. Todo iba normal hasta que decidí entrar en esa habitación. Al ver la puerta entreabierta, algo cambió en mí de repente. Podría haber retrocedido, ignorado la situación, pero decidí no hacerlo, porque en ese instante supe que todo sería diferente. Sí, la responsabilidad recae en mí, fui quien inició todo y no puso un alto a la situación. George estaba en el trabajo, reinaba la calma en casa, aunque escuchaba sonidos desde arriba. Subí las escaleras tratando de identificar de dónde venían los ruidos. Al acercarme a su habitación, vi la puerta entreabierta. Me detuve un momento antes de llamarlo, pero mi atención fue capturada por él. Estaba en la cama con la computadora en el regazo, iluminando su rostro. Vi sus manos moverse y pensé que era algo emocionante, una película de acción quizás. Al avanzar y cambiar mi perspectiva, sentí como la sangre abandonaba mi rostro. En ese momento entendí lo que estaba pasando. Vi mi reflejo en la pantalla y una sensación gélida me invadió. Fue una sorpresa desagradable. No quería presenciar eso. Él se sorprendió y cerró la computadora rápidamente, sin saber qué decir. Davi ya era tarde. Al vernos, se sonrojó. Se notaba su vergüenza en sus ojos. Mis disculpas. Observé desde afuera, sintiendo un frío inusual. Sí. ¿Dónde está la salida? Comencé la tarea sin tener claro mi objetivo. Una extraña calma se apoderó de mí. Estaba embarazada, pero mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Salí de la habitación, sintiendo como latía mi corazón con fuerza. Me tapé el rostro intentando controlar mi respiración. ¿Qué acaba de pasar? Me pregunté en voz alta. ¿Cómo pude actuar con tanta indiferencia? Asumí mi responsabilidad en esta situación. Detente, amor mío. Decidí ser honesta conmigo misma, a pesar del caos interno. Lo que vio lo impactó más de lo que esperaba. Actualmente, él y yo tienen 23 años. Ya estábamos en la infancia. Davi teníamos la misma edad, 47. Una mujer que había pasado por situaciones vergonzosas en su vida. Nunca antes me había encontrado en una situación así, pero conocía perfectamente la sensación de vergüenza. En el pasillo me quedé helada, con el corazón latiendo muy rápido. Pasó sus dedos por mi cabello, intentando arreglarlo. Al llegar a la puerta, acomodó el dobladillo de su vestido, carraspeó y mantuvo la mirada fija. Dijo Darling. Yo, disculpe, pensé que había cerrado la puerta. Aunque dudosa, su voz sonaba sincera. Se alejó rápidamente, mirando hacia afuera. En realidad, él sería quien mereciera las disculpas. Debería haberlo detenido antes de entrar. Expresé lo que pensaba sin saber qué más agregar. Guardó silencio. Davi no era solo la falta de ruido. Habíamos compartido el mismo hogar durante años, pero nunca nos habíamos mirado de esa manera antes. Nunca habíamos sentido esa tensión entre nosotros. Decidí subir corriendo las escaleras para empezar a preparar la cena. Aunque mi voz temblaba, intentaba mantener la compostura. Eden se quedó en silencio. Solo me observaba, como si tratara de entender algo en su mente. Antes de que algo significativo ocurriera entre él y Yoti, asegúrate de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y escuchar esta historia hasta el final. Te aseguro que será muy emocionante. No hablamos en absoluto esa noche, sin palabras, sin miradas, ni diálogo. Davi el silencio gritaba que las cosas ya no serían iguales. Durante la cena compartimos la mesa, pero no podíamos cruzar miradas. Solo escuchábamos el ruido de la tela plateada al moverse con los platos. Necesitábamos hablar para aliviar la tensión. Ambos lo sabíamos. ¿Cómo? La noche pasó, seguida por el día siguiente y el siguiente. A pesar de lo que parecía, no había nada. El silencio solo aumentaba la tensión entre nosotros. Luego, en una tarde, Yoti se acercó. En sus ojos vi indecisión, pero su deseo de arreglar las cosas era evidente. Darling, sobre nuestra última conversación. Estoy embarazada. Lo siento. No quería que las cosas tomaran este rumbo. Expresó su deseo de que esto no afectara nuestra relación. A pesar de su nerviosismo, se notaba su sinceridad al hablar. Respiré profundamente.
A pesar de lo inusual y necesario que resultaba encontrar calma en medio del imprevisto, una sonrisa se dibujó en su rostro al abrazarme y decirme, Eden, te aseguro que he vivido situaciones embarazosas en mi vida. Decidí entonces compartir ciertas experiencias con él. Su rostro se relajó y soltó un grito, su estado de ánimo experimentó un cambio sutil. En ese momento, la tensión entre nosotros parecía aumentar, aunque yo lo entendía perfectamente. A pesar de que nada grave sucedió, la plática eliminó por completo las barreras entre nosotros, algo que podía sentir claramente. Estábamos a punto de ir más allá de lo esperado. Eden sonrió levemente y dirigió su mirada hacia la mesa, mencionando que probablemente seguimos en ese proceso en este momento. Una sonrisa leve se asomó en su rostro y me volteé hacia él, preguntándole con creciente curiosidad, ¿cuál es tu pregunta? De repente, su rostro reflejó sorpresa como si se diera cuenta de que había dicho algo irreversible. Tras titubear brevemente, continuó. Inhala profundamente, miró hacia afuera y confesó, Ilaiche, he sentido curiosidad por ti, simplemente no lo sabías. Una sensación similar a una descarga eléctrica me recorrió. Experimenté un escalofrío intenso por un instante. Sorprendido por sus palabras, lancé un grito. A pesar de su sinceridad, él siguió adelante. Nunca te lo mencioné porque no estaba segura de cómo te afectaría. Davi jamás lo saqué de mi mente, era algo que guardaba solo para mí, algo imposible de olvidar. Sentí como mi corazón se ensanchaba, una calma inusual se apoderaba de mí, indicándome que algo había cambiado. Sus palabras no solo revelaron algo, sino que rompieron todas las barreras entre nosotros. Nos observamos mutuamente, conscientes de que aquello trascendía una simple charla. El ambiente se volvió denso, todo se transformó por completo. La separación invisible que nos mantenía distanciados parecía desvanecerse. Sin darme cuenta, comencé a pasar más tiempo con Eden, tratando de comprender su mundo. Breves momentos, diálogos en apariencia triviales, cobraban una importancia insospechada. Sin embargo, cada uno de esos momentos solo fue la chispa que encendió la tensión entre nosotros. Ahora nos sentamos juntos, disfrutando de películas. Solíamos mantenernos distantes, pero de repente surgió una tensión palpable entre ambos. Algo que ambos sentíamos pero nunca admitíamos. Cuando él apoyaba su brazo en el sofá, rozaba mi mano con su pie o reíamos juntos, algo extraño se despertaba en mí. Intenté no darle vueltas en mi cabeza, pero una noche tuve problemas para conciliar el sueño. Me revolvía en la cama, atormentado por una única idea, el yacht, el nombre que mencionaste. No podía seguir así. Necesitaba poner un límite. Si sentía algo por mí, debía decirlo claramente y terminar con esto. Decidí levantarme con esa determinación, mi corazón latiendo fuerte mientras me dirigía hacia su habitación. La puerta entreabierta dejaba pasar una luz tenue que iluminaba la estancia. Al entrar, lo vi profundamente dormido, ajeno a mi presencia. Mi atención se desvió hacia algo inesperado que me dejó sin palabras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y una tormenta se desató en mi interior. Fue un error presenciar aquello. Debería haberme marchado en ese instante, pero me quedé, tratando de entender mis emociones. Al regresar a mi habitación, me di cuenta de que todo había cambiado. Aquella noche, no podía imaginar lo complicado que se volvería todo. A pesar de mis esfuerzos, no podía evitar la creciente cercanía con él. Con el paso de los días, las barreras se desvanecían y la tensión entre nosotros aumentaba. No supe en qué momento la situación se complicó tanto, solo sabía que ya no podía retroceder. Luego, él regresó a su hogar de esa manera, en medio de un beso. El sonido de la puerta al cerrarse y los objetos chocando podrían haber despertado a George, pero él seguía dormido. Me levanté rápidamente y fui en busca de él, sin importarme lo desordenado que estaba. Él me miró con ojos soñolientos y una sonrisa traviesa en los labios. ¿En serio estás hablando en serio, darling?, murmuró. A pesar de su embriaguez, su sinceridad seguía intacta. Después de respirar hondo, tomé su brazo. El yate está listo para zarpar. No debería subir las escaleras de esa forma. Necesitamos mantener la calma. A pesar de ello, los ojos del yate permanecían cerrados ante mí. Con una sonrisa en el rostro, su mirada recorría mi figura lentamente. ¿Te das cuenta? Se ve realmente hermosa. ¿Y la Iche ha sido así? Quizás no lo noté antes.
Experimenté un breve momento de congelación, pero rápidamente me recuperé. Ya es suficiente, yate. Ven a la cocina. Te prepararé un café. Con tranquilidad, me dirigí hacia la cocina con él. Intentaba mantener la compostura, pero la mirada del yate y sus palabras estaban provocando un caos interno en mí. Mientras se disponía a hacer café, el yate se le resbaló de las manos y derramó su contenido caliente en el plato. ¡Ay, yate! Debes tener más cuidado. Exclamé mientras me apuraba a limpiar el desastre. Fue inútil. Sin embargo, el yate solo esbozó una leve sonrisa. Y la hiche tan hermosa. Rápidamente limpié la cocina. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Mientras el yate descansaba en la escalera, era evidente que no podía hacer más ruido debido a su condición. Ambos éramos conscientes de que la situación iba más allá de una simple charla. El ambiente en la habitación se volvió denso. Todo era diferente. A partir de ese momento, todo cambió por completo. Y la hiche hubo una separación entre nosotros, una barrera invisible que nos mantenía distantes. Sin embargo, en ese momento parecía que esa barrera ya no existía. Sin darme cuenta, comencé a pasar más tiempo con el yate, tratando de entender mejor su mundo. Breves momentos, diálogos que parecían insignificantes a simple vista. Sin embargo, cada uno de ellos fue el detonante de la tensión entre nosotros. Ahora nos sentamos juntos a ver películas. Antes solíamos mantenernos alejados, pero ahora había una tensión inesperada entre nosotros. Algo que ambos sentíamos, pero jamás admitíamos. A veces, cuando el yate apoyaba su brazo en el sofá, rozaba mi mano o surgía nuestra risa, experimentaba una sensación extraña en mi interior. Traté de no darle vueltas al asunto en mi mente. Tuve dificultades para conciliar el sueño una noche. No podía dejar de moverme en la cama. La angustia me impedía descansar. Solo pensaba en una cosa. El yate, ese nombre que mencionaste. No podía permitir que esto continuara. Necesitaba poner un límite. Si realmente sentía algo por mí, debía expresarlo claramente y ponerle fin. Salí de la cama con esa determinación. Mi corazón latía desbocado mientras mis pies me llevaban hacia la habitación del yate. La puerta estaba entreabierta y la luz tenue adentro iluminaba el lugar. Al entrar, lo vi. Estaba en un sueño profundo. Davi en ese momento no le prestaba atención. Mi mente estaba en otro lado. Algo inesperado captó completamente mi atención. Me dejó sin palabras. Por un instante, me quedé paralizado por el intenso frío. Observar esa escena desencadenó una tormenta en mi interior. Fue un error presenciar eso. Debí haberme ido de inmediato. Aún así, me quedé. Pasé unos momentos tratando de entender mis emociones. Luego, regresé rápidamente. Había algo dentro de mí que no podía contener. A pesar de eso, decidí ignorarlo. Al volver a la habitación y sentarme, noté que todo había cambiado. Aquella noche no podía imaginar lo difícil que se pondría todo. Intenté en vano evitar la creciente cercanía con el yate. Con el pasar de los días, las barreras se desvanecían y la tensión entre nosotros aumentaba. No me di cuenta de cuando la situación se complicó tanto. Solo sabía que retroceder ya no era una opción. Luego, Eden se fue de esa manera, en medio de un beso. El sonido de la puerta cerrándose, objetos chocando y ruidos que pudieron haber despertado a George. Davi sabía lo difícil que era despertarlo. Me levanté rápidamente para buscar a Eden, sin importarme lo desarreglado de mi ropa. Eden me miraba con ojos somnolientos y una sonrisa pícara en los labios. «Darling, ¿en serio estás hablando en serio?», susurró. A pesar del alcohol, sus expresiones seguían siendo auténticas. Después de tomar aire profundamente, tomé su brazo. «Eden, es hora de irnos. No puedes subir las escaleras así. Necesitas quedarte quieto». Davi Eden mantenía los ojos cerrados frente a mí. Con una sonrisa suave, me miraba detenidamente. ¿Te das cuenta? Luce realmente hermosa. Y la hiche ha sido así. Quizás no lo había notado antes. Experimenté un momento de congelación, pero volví enseguida. Eden, ya basta. Ve a la cocina. Te prepararé un café.
Lo llevé calmadamente a la cocina. Intentaba mantener la compostura, pero la mirada de Eden y sus palabras estaban perturbando mi interior. Mientras él se preparaba para hacer café, se le resbaló el vaso de las manos y derramó su contenido caliente en el plato. «Ay, Eden, debes tener más cuidado», exclamé mientras apuraba en limpiar el desastre. Davi él solo sonrió levemente. «Y la hiche tan encantador». Rápidamente limpié la cocina, no podía quedarme más tiempo ahí. Mientras George descansaba en la escalera, sin poder hacer ruido por Eden, decidí cerrar los ojos. Sentí movimientos en mi cuerpo, me tapé la boca para no hacer ruido. Eden estaba tan enamorado que nada más le importaba, lo cual me afectó mucho. La emoción del momento y la sensación de algo grandioso me invadían. Eden, exhausto, no se detenía a pesar de mi urgencia. Experimenté contracciones sin preocuparme por nada más. Le dije a Eden que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Después de acostarlo en su cama y taparlo, cerré la puerta. Quería una ducha relajante, sin saber qué pasaría después. Mientras reflexionaba en el baño, me invadió la incomodidad. Al salir, mi mente se despejó, experimentando una calma curiosa. Sin hacer ruido, me cambié y me sumergí en un sueño profundo. Davi, la historia no acababa ahí, George estaba a punto de revelarlo todo. La narración continúa, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto. Tu apoyo es invaluable, gracias por seguir hasta aquí.